Buen día, muchas gracias por la aceptación de esta ponencia al 18 Foro de Investigación en las Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales, reflexiones sobre la educación y matemáticas. Vengo a presentar el de la voz Salvador de León Jiménez, la ponencia Un marco cibernético para la enseñanza de la programación lineal y el fortalecimiento del deuteroaprendizaje, aprender a aprender. Como introducción, comparamos la tradicional forma de enseñar y la incorporación de un marco cibernético para la enseñanza de la programación lineal y el fortalecimiento del aprender a aprender. El aprendizaje tipo 1 lo visualizamos y lo comprendemos tradicionalmente en la enseñanza de la programación lineal como una repetición mecánica algorítmica de métodos sin comprensión profunda para modelar problemas complejos o para entender la dependencia de variables, de tal manera que ha sido utilizado tradicionalmente lo que es la operación de matrices, de vectores, de pivoteo, etcétera, pero sin una gran comprensión de lo que se está haciendo. La cibernética, cuando la incorporamos, es comprender sistemas adaptativos complejos, la organización que tiene el problema, el mundo inmerso en restricciones que condicionan las decisiones. Entonces, cuando nosotros aplicamos esta perspectiva a entender cómo el mundo está inmerso en restricciones y que van adecuando o van haciendo que cualquier sistema, que cualquier organismo o organización se vaya adaptando. Y son complejos porque son bastantes variables. Entonces, transitamos a la ecología de la mente, modelar diferentes contextos organizacionales de menor a mayor complejidad, creando escenarios adaptativos complejos. Y obviamente que la complejidad va subiendo conforme van subiendo el número de variables, el número de restricciones o incluso el tipo de restricciones. Pues bien, esto nos lleva al aprendizaje tipo 2, aprender a modelar en diferentes contextos dentro de la complejidad organizacional en un entorno de alta incertidumbre. El reto es pasar de saber hacer al saber aprender a modelar. Pues bien, ¿cómo analizar significativamente las variables de decisión, las restricciones y el objetivo? Y este es el asunto de cuándo vale la pena detenernos en estas reflexiones. ¿Qué significancia tienen las variables? Considerar el impacto de los posibles valores de las variables en la vida cotidiana y comprender la cantidad de variables por las decisiones que tenemos que tomar día a día. ¿A qué hora levantarse? ¿Desayuno? ¿No desayuno? ¿Cuánto tiempo voy a hacer? Todo depende, y ahí es donde viene el impacto de las restricciones. Casi siempre, y es algo que dicen los alumnos, cuando oye, esta decisión la vamos a tomar, ¿es buena, es mala? Pues depende, claro que depende, ¿de qué? De las restricciones. Y entonces vamos a evaluar los cambios en las restricciones y cómo afectan a las decisiones. Vamos viendo en un acotamiento cómo van surgiendo y se van acotando las posibles decisiones. Observamos entonces en esta reflexión la presencia de restricciones diarias y vamos viendo cómo nos afectan. Bueno, en la vida organizacional vemos este cúmulo de restricciones y que nos lleva a tener implicaciones en los objetivos. Entonces, analizar cómo los cambios de las restricciones o del objetivo influyen en las decisiones. Y vamos viendo entonces cómo este conjunto de elementos de complejidad van jugando en la vida cotidiana y los lleva a los propios alumnos a una enseñanza de vida. Pues bien, la perspectiva cibernética nos lleva a patrones de retroalimentación y a las restricciones, cómo juegan el conjunto de cambios, ¿no? Cómo la interdependencia reduce el número de posibilidades. Y por eso la cibernética revela la profundidad en los sistemas complejos y cómo es llevarlos a cabo. Entonces, esta interpretación significativa de la programación lineal tiene por objetivo pedagógico desplazar de la solución algorítmica
a la comprensión del sistema en su totalidad. Un conjunto de posibles acciones, que son las variables de decisión, enmarcadas por el contexto informativo, que es restricciones, limitaciones o igualdades, y guiadas por un propósito que viene a ser el objetivo. Pues bien, ¿qué es lo que estamos haciendo entonces? Pues, ¿cómo interpretar el componente de la programación lineal? Ya vimos variables de decisión, el rango de comportamiento entre el cual me puedo mover, porque decimos con los alumnos somos especialistas en requerimientos, pero no en limitaciones. Y entonces vamos viendo cómo se comportan estas variables de decisión, las decisiones que voy a tomar, que son dependientes del contexto del sistema, que limitan las posibilidades, actuando como negentropía, en el sentido de que se expande la entropía y entonces vamos metiendo restricciones que van enmarcando la decisión y la adaptación del propio sistema, siempre con la guía de la selección del comportamiento óptimo según el propio objetivo, según la lógica del sistema. Y entonces vamos viendo este ciclo de toma de decisiones cuando yo ya tengo en principio una decisión. ¿Qué es lo que vamos haciendo? Identificar escenarios, reconocer posibles situaciones futuras. Vamos jugando con qué sí se puede y qué no se puede, evaluar los riesgos, qué tan sensibles quedan los escenarios, identificar las oportunidades, que si lo hablamos técnicamente son los precios sombra, pero les vamos dando otro significado. Entregar las estrategias, o sea, vemos, a ver, generemos dos escenarios y veamos riesgos, oportunidades, y entonces innovamos y adaptamos. Podemos mover coeficientes y poder ver nuevos escenarios. Siempre reconociendo en todo momento que es una apuesta, que estamos inmersos en un mundo lleno de incertidumbre. Y entonces el aprender a aprender es aprendizaje logarítmico, algorítmico, en el que nosotros vamos llevando lo que es la resolución de ecuaciones lineales, eh, pero nos enfocamos en el contexto, comprender la aplicación en el mundo real. Llevamos procesos de metacognición, reflexiones sobre la construcción del modelo, qué sí puedo mover, qué no puedo mover, qué estamos haciendo. Y vamos desarrollando lógicas adaptativas, y esto es fundamental, construir conocimiento en diferentes contextos, de tal manera que llevamos al deuteroaprendizaje, construir conocimiento efectivamente en estos diferentes contextos. ¿Cómo? Bueno, pues enfocar el contexto, identificamos el problema, lo describimos como sistema y entonces vamos punteando las decisiones, qué se puede, qué movemos, etcétera. Y entonces vamos convirtiendo el modelo en un modelo muy estructurado, donde podemos ver la dependencia de límites, de requerimientos, de igualdades, con coeficientes que finalmente nos van a generar algún tipo de escenario. Y vamos sobre la metacognición, que es de un modelo inconsciente, mecanicista, sin reflexión crítica, que es resolver matemáticamente y llanamente, pero vamos sobre la reflexión de restricciones, evaluar la información del sistema, por qué son estas restricciones las correctas y por qué no otras, y cómo movemos coeficientes y de qué dependen unas de otras, y que sabemos que tenemos que jugar con datos en algún momento, porque si movemos todo se vuelve demasiado complejo y vamos aislando la complejidad. Entonces analizamos soluciones y el objetivo, considerar el impacto de las decisiones y los objetivos alternativos. Y entonces vamos llevando este modelo metacognitivo, reflexivo, consciente, de tal manera que se nota que ellos ya pueden jugar con los propios elementos de cada uno de los problemas. Y entonces el desarrollo de las lógicas adaptativas es cómo adaptar el modelo a restricciones cambiantes. Nuevo presupuesto, regulaciones gubernamentales, escasez de recursos. Y entonces vamos, fíjense, vamos viendo esta parte. Con lo que tengo y debo, o sea, con requerimientos y límites, ¿qué puedo y qué no puedo? Con lo que puedo, entonces elijo lo que quiero. Es donde vamos evaluando escenarios. Pero en principio es, con lo que tengo puedo,
hasta dónde puedo. Entonces, ¿cómo ajustar nuevos requerimientos, sustentabilidad, equidad, nuevos recursos? ¿Qué soluciones son posibles? ¿Qué oportunidades? ¿Qué riesgos? Y vamos haciendo un análisis significativo de lo que se conoce como precio sombra, por ejemplo, o el análisis de sensibilidad. Y entonces vamos hacia las lógicas adaptativas. ¿Qué es un cambio de restricciones? ¿Qué está pasando? Eh, Análisis del impacto, ajustes en las soluciones. Y entonces vamos viendo estas soluciones óptimas propuestas hasta que finalmente elegimos con lo que es la empresa, con lo que sabe la empresa que tiene y determina lo que puede. Y sobre todo conocer lo que no puede. Y con eso determina la mejor decisión, lo que quiere. En conclusión, pues este enfoque iniciado en el trimestre inmediato anterior, 25 primavera, en los trimestres de la Universidad Autónoma Metropolitana y que hoy en el trimestre 25 otoño lo he fortalecido, pues no solo incrementó, fortaleció la competencia matemática, sino que les permitió ver patrones de comportamiento en el sentido de que qué cosas sí estoy moviendo y qué no, la información que gobierna los sistemas humanos como sistemas adaptativos complejos vistos en la organización. Y entonces, una de las evaluaciones realizadas al profesor, por ejemplo, en el trimestre señalado del 25 primavera, mientras en el 25 otoño hago una evaluación propia, pero señalan estas evaluaciones. Los trabajos me parecen muy interesantes porque utilizamos las herramientas tecnológicas nuevas que nos facilitan los datos de problemas, pero también nos enseña a cómo es que debemos hacerlo por nuestra cuenta, porque efectivamente ya podemos integrar la inteligencia artificial para hacer todavía más complejo el problema. De todas maneras, de tal manera, perdón, que de herramientas pasamos a una epistemología, de la programación lineal como herramienta matemática para resolver problemas, a un enfoque cibernético, enmarcarlo en sistemas adaptativos complejos y el desarrollo de habilidades, desarrollar habilidades de qué tipo metacognitivas. Y entonces desarrollamos una epistemología, forma de conocer y estructurar la realidad. Muchas gracias.